no se pueden considerar penales hasta que no están, en cierta manera, como digo, más que desideologizadas, por lo menos sacadas del terreno puramente de los partidos políticos, que son más, se han universalizado. Yo creo que esto se consiguió, o por lo menos nosotros lo hicimos, apelando a valores universales, no tanto a valores o a derechos LGTB como a valores universales y concretamente a los derechos humanos. Nosotros, durante todo el tiempo que mantuvimos la lucha por el matrimonio y la lucha por la ley de identidad de género, de hecho, una de las estrategias que seguimos, como digo, pues a todo lo pasado es muy fácil decir, tal, pero bueno, en ese momento, fue no mencionar, estábamos luchando por el matrimonio, pero una de las cosas que hacíamos era no mencionar la palabra matrimonio, o no mencionarla, no, en un debate obviamente se te preguntaba, se decía, pues sí, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que tratábamos de resaltar continuamente es que esta no era una lucha por el matrimonio, que se concretaba en este caso en el matrimonio, pero eso era una casualidad. Simplemente el matrimonio era el punto en el que éramos desiguales, ¿no? Pero nosotros, esta es una lucha por la igualdad. Y nosotros, por mucho que nos decían por el matrimonio, ¿por qué estáis a favor del matrimonio? ¿Es el matrimonio? Bueno, nosotros siempre decíamos, bueno, es que a nosotros nos da igual el matrimonio, esto es una lucha por la igualdad, por los derechos humanos, por los derechos civiles. Entonces, de alguna manera conseguimos universalizar, ¿no? O llevar al terreno de los derechos humanos pues, nuestra lucha, ¿no? Dejamos de hablar, desde el punto de vista, como decía, estratégico, dejamos de hablar públicamente de derechos LGTB para pasar a hablar de igualdad, etcétera, que es como digo, un discurso mucho más universalista. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros en este tiempo quisimos sacar el debate del terreno donde querían llevarlos, digamos, nuestros oponentes. Queremos que a veces los debates, bueno, primero porque hay que fijar el terreno y creo que la gente que está luchando por conseguir un determinado derecho tiene que fijar el terreno donde quiere llevar el debate, no te lo tienen que fijar desde fuera. Y uno de los puntos claves es no dejar que te lleven a un debate que es falso. Es, por ejemplo, decir, estamos luchando por derechos sexuales, en este caso. Nosotros dábamos por hecho, aunque todo esto es una cuestión muy discutido, pero en el terreno, en el debate político, ante los medios, que tuvo una gran importancia, porque realmente si no ganas el debate social no puedes ganar el debate político, y yo creo que lo primero que tiene que hacer un movimiento que pretenda conseguir una serie de metas concretas, ¿no? En leyes y tal, es ganar el debate social. En otros aspectos más que no requieran una modificación legal, o más difuso, no sé, la batalla, por ejemplo, a la que nosotros desde la Federación damos mucha importancia, por la educación o por los derechos de los niños LGTB, ¿no? Pero no es un tema totalmente olvidado. Siempre parece que las personas LGTB somos, siempre digo, parece que salimos a los 18 años como repollos, ¿no? Que se abre y sale. Pues no, antes de una persona, un adulto, había un niño de 5, 6, 7 años que ha sido lesbiana, bisexual o transexual. Y los ha salido a los 7, pero salido a los 15, da igual, porque la posibilidad de que hayan niños es un tema que es tabú, es así, o sea, hay los mismos niños LGTB que adultos LGTB. Por tanto, es un tema que da mucha importancia, es un tema mucho más a largo plazo, no existe una modificación legislativa que haya que cambiar una ley, sino que exige un cambio primero de mentalidad y segundo, cambiar las estructuras educativas, también sociales, y eso requiere muchísimo más tiempo. Pero en el caso de una modificación concreta, como decía, lo que hay que hacer es ganar el debate social, porque eso es cuando los partidos pues, quizá se animen a modificar. Y para eso, como decía, pues nosotros no hablábamos de derechos sexuales, porque dábamos por hecho que esos derechos los tenemos. O sea, ¿cómo vamos a discutir si uno tiene derecho o una tiene derecho a acostarse con otra persona que le dé la gana? Eso no se discute en un país democrático, no se discute, eso está reconocido, y hay países donde eso está prohibido, hay países donde eso puede generar que te detengan, etc. Y ahí sí tienes que hablar de la despenalización de esos derechos en España, ¿no? O sea, cuando hablábamos en un debate, yo recuerdo que muchas veces decían, no, yo a usted le reconozco el derecho, o sea, yo reconozco los homosexuales para mí son personas normales, y bueno, es que usted
eso, que no era una lucha tampoco por los derechos sociales, económicos, que se suele entender muchas veces la lucha de género, es decir, por la herencia, todo lo que conlleva el matrimonio en teoría. Porque, aunque esos derechos son muy importantes para mejorar la vida de mucha gente, pueden mejorarla y desde luego son irrenunciables, pero también nos negábamos al rodeo de estamos luchando por herencias, por seguros, no, o sea, eso, entre otras cosas, porque eso se puede conseguir o te lo pueden dar de otras mil maneras. Hay leyes específicas en otros países que reconocen derecho a la herencia para las personas LGTB o para las parejas LGTB, etc. Y a nosotros nos parecía que es muy peligroso acabar reivindicando leyes especiales. En democracia, las leyes especiales para determinadas tipos para determinadas capas de la población, el tipo de población, son muy peligrosas, pueden acabar convirtiéndose en leyes de la apartheid, ¿no? Apartheid, claramente, ¿no? Leyes para personas LGTB, leyes para estas minorías raciales, leyes para... Entonces, yo creo que eso era algo a lo que nos negábamos. No queríamos derechos especiales, que no éramos personas, no éramos ciudadanos especiales. Entonces volvíamos a apelar a la igualdad. Simplemente no queremos en ninguna ley que reconozca el derecho a la herencia, porque eso entra dentro de, como todas las demás personas, tienen reconocido su derecho a la herencia. No necesitamos una ley especial. Y entonces, en ese sentido, pues como digo, que apelábamos a la igualdad. Y al derecho de ciudadanía. Considerábamos el matrimonio como un punto fundamental del derecho de ciudadanía porque así lo ha sido históricamente. Muchas veces se olvida que el matrimonio es la ley, que el matrimonio es civil, obviamente. Es la ley de matrimonio civil, la primera ley que surge de la Revolución Francesa para dar la ciudadanía a todos los franceses, cuando antes de eso estaban excluidos algunas personas, como por ejemplo los judíos, ¿no? Entonces, el derecho al matrimonio se ha usado históricamente para excluir del derecho de ciudadanía a determinada población, los negros en Estados Unidos, los judíos en la Europa de la Segunda Guerra, etc., ¿no? El derecho al matrimonio es un derecho que históricamente, aunque no sea así exactamente, pero históricamente ha sido un puntal del derecho de ciudadanía. Se ha usado para excluir de la ciudadanía a un determinado sector social.